Hubo un tiempo, y no fue hace tanto, en que un solo nombre dominaba por completo el mundo de los celulares: Nokia. Parecían indestructibles, un verdadero gigante que conectó a todo el planeta. Pero de repente, en muy pocos años, ese imperio se vino abajo. La pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo es que una empresa que parecía tenerlo todo lo perdió absolutamente todo? Vamos a desentrañar esta increíble historia. Para entender a Nokia, tenemos que irnos bien atrás en el tiempo, porque, y esto es algo que mucha gente no sabe, Nokia no nació como una empresa de tecnología. Para nada. Su historia arranca en el siglo XIX, como un molino de papel. Con los años, se fueron diversificando. Hacían de todo: botas de caucho, llantas, imagínense. Pero en los 70, tomaron una decisión clave que lo cambió todo. Se metieron al negocio de las telecomunicaciones. Y lo irónico es que esa capacidad para reinventarse fue justo la que, años después, les iba a faltar. Y aquí es donde la historia da un giro espectacular. En los años 90, Finlandia estaba en una crisis económica terrible y Nokia estaba literalmente al borde del colapso. Fue justo en ese momento que tomaron una de las decisiones más audaces de la historia empresarial: vender casi todo y apostarlo todo, todito, a un negocio que apenas estaban haciendo: el de los teléfonos móviles. Y lo más genial de esta apuesta fue su visión. Mientras otras compañías veían los celulares como algo caro para ejecutivos, en Nokia vieron otra cosa. Entendieron que este aparatito no era un lujo, sino una necesidad que iba a terminar en el bolsillo de todo el mundo. Su objetivo no era solo vender tecnología, era hacer que la comunicación fuera fácil y accesible para todos. Y esa visión se convirtió en una fórmula que los catapultó a la cima del mundo. El crecimiento de Nokia a finales de los 90 y principios de los 2000 fue una locura, de verdad, algo explosivo. Se convirtieron por mucho en el fabricante de teléfonos más grande del planeta. Pero a ver, ¿cuál era su secreto? ¿Qué hacían tan bien? Pues la clave era una obsesión, pero una obsesión por la experiencia de la gente que usaba sus teléfonos. Eran increíblemente fáciles de usar. Su resistencia era legendaria. Se te podían caer, mojar y ahí seguían, como si nada. Y la batería, por favor, duraba días, no horas. Nokia no te vendía datos técnicos complicados. Te vendía confianza y simpleza. Con esta fórmula, Nokia llegó a lo más alto. Se volvieron un símbolo de innovación, de liderazgo. La economía de un país entero, Finlandia, dependía de ellos. Parecían intocables, ¿no? Pero, como suele pasar, debajo de todo ese éxito masivo, un problema silencioso estaba empezando a crecer. Miren este dato para que se hagan una idea de la magnitud. En su mejor momento, Nokia controlaba más del 40% del mercado mundial de teléfonos. Más del 40%. Para ponerlo en perspectiva, hoy, ni sumando a los dos fabricantes más grandes, llegan a esa cifra. Era un dominio absoluto. Y claro, tanto éxito genera una sensación de invencibilidad muy peligrosa. Y aquí, justo aquí, está la raíz del problema. Su propio éxito se convirtió en su peor enemigo. La empresa se hizo enorme, lenta, burocrática. Los equipos internos competían entre ellos en lugar de unirse contra la competencia de afuera. Esa agilidad, ese espíritu innovador que los llevó a la cima, se empezó a morir, se fosilizó. Les entró pánico de arriesgar la posición que tanto les costó ganar. Y mientras Nokia estaba muy cómoda en su trono, el mundo de la tecnología estaba a punto de dar un giro de 180 grados. Un paradigma completamente nuevo estaba naciendo, y el gigante finlandés, paralizado por su propio tamaño, no lo vio venir. O peor, quizás sí lo vio, pero no quiso reaccionar a tiempo. Es que esta es la diferencia clave. El campo de batalla había cambiado. Nokia seguía pensando que el juego era el hardware, teléfonos duraderos para llamar y mandar mensajitos. Pero el nuevo juego era el software. La competencia ya no era sobre el aparato físico, sino sobre la experiencia, las aplicaciones, el ecosistema que lo rodeaba. ¿Y qué es eso de un ecosistema? Pues es toda esa red de software y servicios que hacen que un teléfono sea mucho más que un teléfono. Piéndalo, las tiendas de aplicaciones, por ejemplo, que transforman un celular en una navaja suiza digital. Nokia no entendió que el teléfono había dejado de ser un producto para convertirse en una plataforma. Y su mayor obstáculo tecnológico era
Su propio sistema operativo, Symbian, su código era un laberinto, estaba diseñado para los teclados físicos de antes. Adaptarlo a las pantallas táctiles, a la fluidez de las nuevas aplicaciones, era casi imposible. Symbian, que alguna vez fue su mayor fortaleza, se convirtió en un ancla que les impedía avanzar. Lo que vino después fue una de las caídas más rápidas y dolorosas que se han visto en la historia de la tecnología. Una serie de malas decisiones que llegaron demasiado tarde y que terminaron sellando el destino de la división de celulares de Nokia. La estrategia final fue, la verdad, un movimiento desesperado. Primero, tuvieron que admitir públicamente que se habían quedado atrás. Después, tomaron la difícil decisión de abandonar sus propios sistemas, de decirle adiós a Symbian. Y finalmente, buscaron ayuda afuera para el software. Básicamente estaban reconociendo que habían perdido el control de su futuro. Pero ya era demasiado tarde. El mercado ya había tomado otro camino. En solo unos poquitos años, las ventas se desplomaron y esa cuota de mercado gigantesca que tenían se evaporó. Finalmente, la división que había conectado a miles de millones de personas y que era un orgullo para Finlandia, fue vendida. Fue, sin duda alguna, el fin de una era. La historia de Nokia es trágica, sí, pero también es una advertencia increíblemente valiosa. Su ascenso y su caída son el ejemplo perfecto de lo frágil que puede ser el éxito, de lo peligroso que es confiarse y de la necesidad de adaptarse en un mundo que, que nunca deja de cambiar. Y esta es la conclusión fundamental. A ver, Nokia no cayó por falta de talento o de dinero. Tenían ingenieros brillantes y miles de millones en el banco. No, cayó por exceso de confianza, por no tener el valor de romper con su propia fórmula de éxito. Se aferraron a lo que les funcionó en el pasado mientras el futuro les pasaba por un lado. La lección de Nokia hoy resuena más fuerte que nunca. Nos obliga a mirar a los gigantes tecnológicos de la actualidad y a preguntarnos, ¿estarán escuchando? ¿Están innovando de verdad? ¿O solo están mejorando lo que ya tienen? La historia nos enseña que ningún imperio es para siempre. El próximo Nokia podría estar ahora mismo en la cima del mundo, convencido de que su trono es inexpugnable.